pasamos ahora al capítulo 11. El capítulo 11 nos habla acerca de Atalía, una hija de Acab y Jezabel, y créanos, amigo oyente, que ella seguía el mal ejemplo de ambos padres. Ella era malísima. Notemos aquí que ella se había casado en la familia de David. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mientras Ocosías vivía, Atalía era quien realmente reinaba, pues ella podía dominar totalmente a su hijo. Era como Jezabel. Pero ahora que Ocosías había muerto, eso quería decir que un nieto llegaría al trono, y Atalía pues no quería que ninguno de ellos llegara al poder. Tenía miedo que no le fuera posible dominar al que fuese el nuevo rey, y que así perdiera su posición. Por tanto, ¿qué hizo ella? Pues mató a todos los que pudo de la línea del rey David. Es difícil imaginarse un acto más sanguinario que este. Trató de exterminar la línea de David. Este fue otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Satanás trató de aniquilar la línea de David a fin de que el Salvador no naciera. Por todas las edades el diablo ha tratado de eliminar a los judíos. En Egipto, por ejemplo, el Señor guardó a Moisés y así los judíos no fueron muertos, sino que se les permitió salir de Egipto, y fueron entonces librados de la servidumbre. Amán, allá en el libro de Esther, trató de exterminar a los judíos, pero sus esfuerzos fueron frustrados. Satanás estaba detrás de cada una de estas conspiraciones. Prosigamos pues leyendo los versículos 2 y 3 ahora. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Atalía creía que había dado muerte a todos los del linaje de David, pero se equivocó como acabamos de ver. Llegó al trono después que su hijo había sido muerto, y por el momento gobernaba sola. Así era como ella quería que fuera. Atalía era muy similar, en su sed del poder y su iniquidad, a su madre Jezabel. Veamos ahora cómo Joás llega al trono de Judá. Leamos el versículo 4. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Cuando Joás tenía como 6 años, Joiada mandó a buscar a los jefes, los capitanes y la gente de la guardia de Israel, y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se enteraron que había un hijo del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que ya se habían cansado de esta mujer Atalía de todos modos, porque sabían cuán sanguinaria era. Y continuamos leyendo en los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes, y les mandó diciendo, Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. El versículo 8 sigue diciendo que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalí se daba cuenta que estaba vivo y podía matarlo. Y el versículo 8 concluye diciendo, Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Y luego los versículos 9 y 10 dicen, Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová.
El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto. Ella era tan cruel como lo era Jezabel su madre. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha cumplido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Joás había llegado al trono de Judá. Y dijimos que cuando Joás tenía como 6 años, Joiada, el sacerdote, mandó a buscar a los jefes, a los capitanes y gente de la guardia de Israel, y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se dieron cuenta de que había un hijo, del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que se habían cansado ya de esta mujer Atalía de todos modos porque se habían dado cuenta cuán sanguinaria era. Joiada pues mandó a buscar a los jefes de los capitanes y a la gente de la guardia de Israel, y les dio instrucciones precisas con respecto a la seguridad personal de Joás, el nuevo rey. Y vimos que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalía se daba cuenta que estaba vivo y podía darle muerte. El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto. Ella era tan cruel como lo era Jezabel. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Continuamos hoy leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, ¡Viva el rey! Este fue un gran día para el reino de Judá en el sur. Ahora tenían un rey del linaje de David. Las cosas por un tiempo allí parecían bastante desalentadoras. Veamos ahora la ejecución de Atalía. Leamos el versículo 13. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. No habían convidado a Atalía a la coronación del rey, por supuesto. Evidentemente ella estaba en el palacio de David en el monte de Sión, desde cuya altura podía contemplar todo lo que acontecía en el área del templo. Cuando oyó los gritos y el estruendo del pueblo, fue al templo para ver qué era lo que estaba pasando. Y leemos en el versículo 14, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡Traición, traición! Este, claro, era el concepto de Atalía en cuanto a la traición. Y continuamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11, de este segundo libro de los Reyes. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército, y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Atalía trató de escapar, pero no tenía dónde ir. Ellos simplemente la mataron mientras ella trataba de huir, y así evitaron una apelación a la Corte Suprema. Acabaron con ella y creemos que hicieron lo correcto. Ahora, la remoción de Atalía quitó una nube negra del reino del sur. Había ahora un nuevo rey, pero este pequeño tenía que tener consejeros para reinar en su lugar, debido a que era tan joven. Uno de aquellos que lo había gestionado todo en cuanto a Joás, era el sacerdote Joiada. Él había sido quien también había dirigido la ejecución de Atalía. Leamos ahora el versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Este es el principio de un retorno a Dios. Joiada, el sacerdote, dirige ahora un movimiento de regreso a la adoración de Jehová. La adoración de Baal reinaba en aquellos días. Había penetrado aún a Judá.
Creemos que el pueblo iba al templo del Señor, pero al mismo tiempo adoraban a Baal. Y lo mismo sucede hoy día, amigo oyente. Muchos se portan religiosos los domingos y luego viven para el diablo durante los demás días de la semana. Hay muchos miembros de las iglesias que hoy en día viven así, y al mismo tiempo se preguntan, ¿por qué es que la iglesia está muerta? La explicación no está en algún edificio, amigo oyente, está en las personas mismas. Y leemos ahora en los versículos 18 al 21 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes: Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Este es el principio de un gran movimiento espiritual que resulta en un gran reavivamiento en el reino de Judá. Y así concluimos el capítulo 11 de este segundo libro de los Reyes.